El matutino alternativo con ustedes y con don Luis Miguel Pereira. De esos temas que se fueron y ya parece que está terminando el año. ¿Usted se acuerda todo ese sainete con USAID? Ya eso prácticamente se olvidó y ya la organización partidista Participación Ciudadana salió a decir que estaba muy indignada porque le habían cometido como una injusticia con ellos. Pero también, Luis Miguel Pereira, hay como un despertar electoral fuera de tiempo y dicen que hay tendencias en el PRM y que algunos, el día del discurso, que algunos precandidatos o presuntos aspirantes fueron acompañados con sus diputados. ¿Usted siente que hay un ambiente electoral? Y hablemos de participación, ya no hay árbitros neutrales en la sociedad. Y los árbitros se perdieron hace tiempo. Participación Ciudadana yo creo que cometió un grave error. Participación Ciudadana hizo grandes aportes en determinados momentos a la institucionalidad del país. Es verdad que muchos proyectos de USAID fueron buenos proyectos. Para mí, el error principal de Participación Ciudadana es que gran parte de su directiva y de personas que eran miembros y tenían posiciones importantes en la sociedad terminaron haciendo una labor política. En Marcha Verde primero y subyacentemente a favor del PRM, porque Marcha Verde la capitalizó totalmente el PRM. Y obviamente cuando tú empiezas a ver un número importante de dirigentes que hacen el trabajo, que eran voceros agresivos contra las políticas del PLD, fuesen censurables o no, y de repente tú te pasas 4 años y medio en silencio y ahora no se ven las inconductas, ahora no se ven los desatinos y usted guarda absoluto silencio, todos resultan retirados o puestos en el extranjero o sencillamente guardan silencio, entonces la gente advierte y dice, ¿pero dónde están? Y ese es el problema fundamental. Pero yo creo que Participación Ciudadana hizo aportes importantes para esta sociedad. Árbitros, yo no creo que eso va a ser ya igual. Yo creo que ya Participación Ciudadana queda esa mácula. Y creo que esas personas que tuvieron posiciones como comunicadores importantes, independientemente de que eso fue una difamación, lo que se armó con el pasquín ese famoso, yo creo que la gente cuestiona qué tan independientes eran. Yo creo que la gente entiende que tenían sus simpatías naturales, que hicieron un trabajo político, yo no cuestiono eso, pero de independencia y transparencia nada. Hay un detalle que ahora es un tema y es lo que le llaman intercambio de disparos, que es una especie de pena de muerte sin existir la pena de muerte. Y yo recuerdo cómo muchos de esos próceres tenían una campaña continua denunciando esa barbaridad, ese irrespeto absoluto a los derechos humanos. Eso sigue, no, pero ya eso no crea ningún tipo de estupor, ni de aspaviento, ni de nada. La sensibilidad se ha perdido. Yo me imagino que dentro de la reforma policial eso se ha asumido como parte del ADN local. Y ya eso no crea absolutamente ninguna sorpresa. Entonces, son esos comportamientos y son esos precedentes lo que llevan a donde estamos. El asunto no es que haya una campaña contra Participación Ciudadana. Obviamente, si Participación Ciudadana y ciertos comunicadores se pasan años haciéndole la vida imposible a sectores que fueron lacerados, maltratados o procesados, usted tiene que esperar la retaliación. Usted tiene que esperar. Que es un derecho tener simpatías partidistas. Lo que pasa es que ellos las ocultaban, las negaban, hasta que ya esta vez lo hicieron. Ya las cosas yo vi a uno de ellos que decía, bueno, que ya él había marchado, había protestado y escribió su libro, que vinieran otros y que escriban lo de ellos. Claro. Y eso está magnífico. Lo importante es que se sabe que lo hacían y que tenían sus agendas y sus preferencias. Y ya quitamos ese halo de inocencia, de pulcritud y de ese idealismo entregado a la causa. Que no nos vengan con esas. Luis Miguel Pereira, te hablaba de la campaña en broma y en serio, pero también está pendiente esa decisión del Tribunal Constitucional que ha dividido los sectores partidistas en la República Dominicana, que es el asunto de las candidaturas independientes.
¿Tú crees que por eso es que el activismo, sobre todo dentro del partido oficial, se ha potencializado ahora? Y si tiene que ver también con que el presidente no va. Ellos deben... Yo creo que lo último, me parece que el activismo está desatado porque es la primera vez que yo recuerde que un presidente en funciones se descarte tan rápido. Porque el presidente pudo, de la misma manera que quiso hacer la reforma inútil que hizo, él pudo haber quitado el único candado que había, que era el de 2010, y tratar de reelegir, si él no lo hizo. Él se ha descartado de antemano. Descartado él de antemano, todas las tendencias internas están activadas. Carolina, el ministro de Turismo, Yayo, están todos activados. Y lo mismo pasa en el PLD. En el PLD ya hay problemas porque se quiere elegir el candidato en el 2026, a pesar de que la Junta Central Electoral le ha llamado la atención de que eso viola el plazo y las candidaturas que se promueven o se presentan antes se declaran inadmisibles, no se aceptan entonces la postulación. Pero ahí quizás ahí se aplique la ley, en otras ocasiones. Ahí puede ser que se aplique. No se aplicaba. Y en el PRM puede pasar cualquier cosa, porque todavía no sabemos quién es el candidato del presidente. Bueno, tiene que ser, como en la historia mexicana, el que señala el otro. Sí. Porque todavía no si sabemos. no hay posibilidades. Parece que su candidata es la vicepresidente. Habría que ver cómo eso le sentaría a Guido Gómez, habría que ver cómo le sentaría a los otros candidatos, a Carolina, que está muy activa. Hipólito. Se dice que si Carolina es la elegida, habría una alianza PLD, Danilo Medina con Carolina. Eso no es descartable, dadas las buenas relaciones que existen entre Hipólito Mejía y Danilo Medina, además de que Danilo Medina no tiene un candidato en este momento fuerte como para llevar ese partido al poder. Y sería una forma de pasarle la factura con Itevis y valorar con Itevis y selectivo al consumo a Leonel Fernández. Pero si vemos, yo sabía que usted iba por ahí, pero si vemos la situación ahora, aparentemente el dueño de una oposición, que yo no quiero llamarlo oposición porque no Aquí le siento no hay oposición. Fernández es como el dueño de la oposición. Fernández, lo que pasa es que es un opositor formal porque tiene 4 años y medio callado. Él salió ahora recientemente y primero lo que le llamó la atención fue unos estudiantes que se habían envenenado. En medio de este paraíso, a él le llamó solamente es una fumigación y se intoxicaron. Sí. Sin embargo, hizo unos comentarios sobre el discurso breves, pero bastante certeros, creo, sobre algunas de las hipérboles del presidente. Diferente a la actitud del senador del distrito que pertenece a su partido y a su ADN, que fue más conciliador y dijo que él iba a hacer propuestas y demás. Sí. Entonces, ¿usted no cree en una separación entre el presidente Abinader y Fernández? Yo no creo. Yo creo que han peleado en pareja todo el tiempo. Es tan así, Carmen, que el PLD sacó menos del 5% de los votos y terminó siendo la segunda fuerza en la selección de jueces en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y llegó al 5%, sí. Y el conteo de votos que yo vi no llegaba y de repente llegó. Eso fue parte de la encuesta. Pero claro, y hay muchísima gente del lado de Leonel Fernández que está en el aparato público. Yo creo que ellos han tenido, fue un arreglo, pero esos comunicadores que apoyaron al presidente Abinader no querían saber de Leonel Fernández. Y cuando se dio porque la gente se olvida, no ganaba sin la división del PLD. El presidente Abinader no ganaba sin la división del PLD. Y se aliaron y se taparon las narices muchos de esos comunicadores que hablaban horrores de Leonel Fernández y en aras de la unión se taparon las narices y jamás lo mencionaron. Eso es un hecho comprobable, ¿cierto? Un hecho comprobable que está ahí. Tú buscas, por ejemplo, el discurso que tenían todos esos comunicadores y tú verás que no querían saber de Leonel Fernández hasta que vino la división del PLD y vino la alianza. Y esa alianza se ha mantenido hasta hoy. Y tú lo notas, mira, cuando dieron el discurso, la presentación, el debate con ocasión de las elecciones, el presidente Leonel Fernández jugó prácticamente a no estar presente. Él lo dejó que hablara y el expresidente Fernández tenía data para haberlo arrollado en el debate y no lo hizo.
Después se lo llevó que a fue comer. Muy caballero. Se lo llevó a comer. O sea, aquello fue una presentación de señorita en sociedad y así pasó aquello. O sea, que el que no quiere leer lo que está pasando es porque no quiere. Eso es la política también, ¿eh? Leonel Fernández estaba disgustado con su partido y con Danilo Medina y pasó la factura. ¿Y cómo la pasó? Me voy con el enemigo. Te divido el partido, te hago perder, que venga la hecatombe, yo fundo mi partido, me voy a nutrir de la base común que tenemos tú y yo y vamos a ver quién gana. Y eso fue lo que hizo Leonel Fernández. Y eso es política, es pura y dura. ¿Quién paga las encuestas ahora? ¿Quién está interesado en las encuestas? Las encuestas las pagan grupos económicos. Yo no creo en encuestas en este país. Las encuestas tú las tienes que tomar. Hay una encuesta que se tiene publicando... Pero condiciona al colectivo. Condiciona. Esas son encuestas para crear, primero para meterte en la tómbola, segundo para condicionar, crear sesgo, pero no son encuestas que dicen realmente la fuerza de los candidatos. Yo he visto candidatos que aparecen en la encuesta de RCC Media, por ejemplo, que se hace periódicamente, y yo no sé cómo salen algunas personas con las puntuaciones que salen. Sin embargo, aquí ninguna encuesta daba a Guido y en la convención interna Guido le sacó al presidente. ¿Se atrevió? Con las manos vacías le sacó un 5%. Y esa decisión de Guido Gómez Mazara en Indotel, ¿es una genialidad del presidente o una estrategia de Guido que tenía todas las condiciones para de verdad? No, yo creo que el presidente fue hábil. Yo creo que el presidente hizo muy bien y se dio cuenta. Pero cuando Guido sacó el 5 en la convención, tomen esos años, el único opositor al gobierno había sido Guido sí. Gómez y Alburquerque. Y Guido por mucho el mejor. Persistente y con condiciones para hacer la oposición era él. ¿Y qué hizo el presidente? Lo visitó, lo llamó a la unidad, tu momento llegará, tranquilo, y le dio la posición. Eso se llama inteligencia política, y la tiene. No, y Guido está concentrado en su trabajo, que uno nunca pensó que esa era la designación para Guido, sino un ministerio, posiblemente. Yo hubiese pensado en un ministerio de mayor envergadura, porque él es un político, pero esa es una posición buena para él, porque logra algunas cosas, empieza a crear un perfil de gestor, de administrador, que él no tiene, él no ha tenido, y lo empieza a formar. Además es una posición donde es un trabajo pulcro, limpio, que evitas máculas que te puedan... No, y no tiene que emplear muchas personas. Tiene que emplear muchas personas. Que por cierto, el personas. anterior dice que que llevaban unos autobuses para... ¿Y qué le pareció que el presidente Abinader fue acompañado de Deligne Ascensión a visitar a Pepe Mujica? Bueno, a mí me sorprendió. Yo pensaba que Deligne Asunción había salido del Ministerio de Obras Públicas con bajas notas. Sin embargo, me dicen que no, que las notas eran bajas, pero que el tutor sigue apostando a él y lo quiere bien, se lo llevó. Que por cierto me llamó la atención que el presidente no se acordó en la semanal de la dedicatoria de Mujica. Sí, yo me mortifiqué, pero después se dio cuenta que ante una redactora corresponsal del país, él debía lograr un titular internacional. Y después dijo, no, pero él está nítido. Y me dijo que estaba preocupado por la situación de Nicaragua y Cuba. No, el presidente, no, Nicaragua y Venezuela, Cuba no. Pero él le prometió a la periodista que en la próxima semanal va a llevar el libro con la dedicatoria, Luis Miguel. Sí, yo hubiese querido que él lo recordara. Si a mí un personaje importante me dedica un libro, cualquier cosa que me dedique, yo lo leería muchas veces. Déjame ver qué me... No, y lo repite para... Para Luis Miguel, con afecto, con distinción, yo eso hasta lo recitar. Sí, hay que buscar ese segmento de la semanal porque, mira, a usted le sorprendió, a mí también. A mí también. Me decepcionó un poco porque a Pepe Mujica lo quiero bien. Claro, claro que sí. Sigan en sintonía con nosotros, su matutino alternativo y naturalmente con don Luis Miguel Pereira. 94.1 FM, fidelityfm.com.do. Gracias.